uno casi siempre tiene lo que está en los medios, ¿no? Generalmente, por ejemplo, de la relación entre el sistema político de Venezuela, lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. En cuanto a Rusia, sabemos de lo de la Rusia socialista, que fue las políticas que se aplicaban allá a favor pues, del pueblo. Una cumbre que hubo aquí en Panamá, donde vino el presidente de Venezuela, habló ciertas cosas que de verdad que eran como incoherentes, que no coordinaban con las cosas que están pasando en Venezuela, o sea, se lavaba las manos. Las dos hacen parte como del comunismo, ¿no? Su principal política es el comunismo, y de Venezuela te puedo decir que, por lo que he leído y he visto, que está en una gran crisis económica. Y pues otra cosa en común que tienen pues es que los dos tienen ideales socialistas. Bienvenidos a Venezuela y Rusia en la mira, una coproducción de Telesur y RT. Kapuscinski, uno de los más grandes periodistas del siglo XX e inicios del siglo XXI, decía que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Pero, ¿quién nos engaña? ¿Quién nos manipula? ¿Por qué? ¿Con qué interés? ¿Cómo ocultan o tergiversan la información? ¿Cuál ha sido su papel en tiempos de conflicto? ¿Son medios para la paz o medios para la guerra? Desde los estudios de RT en Moscú nos acompaña nuestro colega Javier Rodríguez Carrasco. Hola Javier, adelántanos algunas de las aristas de tu análisis sobre esta guerra de cuarta generación en cuya mira también está RT y Telesur. Saludos compañeros, un placer estar de nuevo colaborando juntos en esta segunda edición de Venezuela y Rusia en la mira. En concreto, para nosotros, para RT, el tema que tratamos en esta ocasión es muy interesante y nos afecta de forma directa. Vamos a analizar por qué a esta cadena se nos ha comparado con grupos terroristas como por ejemplo Boko Haram o el Estado Islámico, por qué se incide en que mis compañeros, los corresponsales, los trabajadores de esta casa tienen enterrada su carrera por trabajar, y a través de entrevistas y mostrando declaraciones de algunos políticos occidentales y conglomerados mediáticos, vamos a enseñar sus contradicciones y la violencia que existe en esas acusaciones infundadas contra RT. Será solo en algunos minutos, os espero. Muchísimas gracias, Javier. Esperaremos ese momento. Son acusaciones y amenazas que también ha sufrido Telesur desde su creación. Solo basta recordar que en el año 2005 el congresista estadounidense Connie Mack dijo que Telesur era una cadena terrorista y que había que actuar contra ella. Hace apenas unos meses, el pasado 12 de febrero de 2015, se develó un plan de golpe de Estado para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder y el cual pretendía bombardear distintos puntos de la ciudad capital, entre ellos el Palacio de Gobierno y esta cadena multiestatal Telesur, amenazando la vida de más de 800 personas que trabajan en este lugar. Pero antes de abordar estas serias amenazas, los invitamos a conocer lo que dicen sobre Venezuela y sobre Rusia, para luego entender quiénes dicen qué. Los medios y los políticos estadounidenses se muestran cómplices cuando se trata de crear matices que quieren imponer en la opinión internacional. A través de las noticias publicadas, un ciudadano cualquiera verá como, por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio afirma que son reales las supuestas represiones y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano. El Ministerio del Interior de Venezuela autorizó a francotiradores para que viajar al estado Táchira para que dispararan a los manifestantes. Unas pruebas que hubieran sido contundentes si no fueran de una época anterior y tomadas en ocasiones bien diferentes. Esos francotiradores, en efecto, son guardias del Palacio de Miraflores y las instantáneas fueron realizadas en Caracas por un reportero de la agencia AFP en noviembre de 2013 y no causaron ninguna víctima. Además, en varios periódicos internacionales y en redes sociales fueron publicadas imágenes de las revueltas en Egipto, Siria o Chile, presentadas como si tuvieran lugar en Venezuela. Datos imprecisos, manipulaciones y falsedades sirvieron de buen pretexto para introducir múltiples sanciones contra la República Bolivariana. Y esa injerencia sin fundamento provocó la ira de las autoridades venezolanas. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de
Bolívar. El secretario de Estado norteamericano John Kerry denunció ciertas restricciones al acceso a Internet y el cierre de algunos sitios web por parte de Caracas durante las protestas, algo que el gobierno venezolano rechazó rotundamente, al igual que la población. Tanto chavistas como opositores desmintieron tal bloqueo. Mientras, en torno a Rusia se concibe un escenario parecido. Muchos políticos estadounidenses y el propio John Kerry afirman estar seguros de la presencia de las tropas rusas en Ucrania. Como prueba remiten a las redes sociales. Las redes sociales están llenas de comentarios y a menudo con fotos de los soldados rusos que regresan a su patria muertos y como mienten a sus padres cuando dicen que sus hijos perdieron la vida en un accidente. Y como ocurrió con Venezuela, en el Congreso estadounidense también recurrieron a las fotos falsas, ahora contra Rusia. Presentando el proyecto de ley que habría de permitir a Estados Unidos enviar armas letales a Ucrania, el republicano James Inhofe enseñó fotografías tomadas durante el conflicto en Osetia del Sur en 2008 para demostrar la presencia de tanques rusos en Ucrania. Luego reconoció su error, pero como en ocasiones anteriores, el desmentido no alcanza el efecto de la primera impresión. Ahora veamos cuáles son los principales conglomerados mediáticos, aquellos que controlan todos los contenidos informativos y de entretenimiento que consumimos a diario. Vamos a comenzar por el grupo Disney, que controla centenares de reconocidas empresas de comunicación y entretenimiento, entre ellas ABC, ESPN, los canales Disney, Walt Disney Studios, Marvel Entertainment y Pixar. También está Time Warner, que posee otras cientos de televisoras, estudios cinematográficos y los canales CNN, que demonizan a los gobiernos que no sirven a los intereses de Estados Unidos, como Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Argentina. Y en Europa está el grupo Vocento de España, que además de radios, televisoras, tiene al diario ABC, el mismo diario que ha publicado diversas mentiras sobre Venezuela, como involucrar sin pruebas al presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, con casos de narcotráfico, una denuncia que fue desestimada por la propia Casa Blanca. Además, este periódico también divulgó imágenes de represión en otros países para decir que era el gobierno de Nicolás Maduro el que reprimía a manifestantes pacíficos. Sus anunciantes, ¿quiénes son? BBVA, Caja Madrid, Santander y Telefónica. Seguimos repasando. Vemos ahora el grupo Prisa. Está presente en 22 países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Son dueños del diario El País y la cadena de radio que tiene unas 1.250 emisoras en España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Posee unos 150 canales de televisión entre cable y señal abierta. Además, son dueños de editoriales como Santillana, Alfaguara y Taurus. Y tiene vínculos con la televisora Radiópolis en México, Garafulic en Bolivia, Vivendi en Estados Unidos, con el grupo Clarín en Argentina. Sus principales patrocinadores y anunciantes son el Corte Inglés, Iberia, Caja Madrid, Endesa, BBVA y el Grupo Santander. En México, las comunicaciones las maneja el conglomerado de Televisa de la familia Azcárraga y el grupo Slim, el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, el dueño de la compañía Telmex, Teléfonos de México. Y en el sur de América Latina, y también muy ligado al grupo Prisa, está el grupo Clarín de la adinerada familia Herrera de Noble y cuyo director es Héctor Magneto. Tienen el diario de mayor circulación, que es el diario El Clarín, los canales de televisión Canal 13 y Todo Noticias, operadoras de televisión por cable y empresas editoriales. Además de estas emisoras, productoras de televisión, proveedores de Internet y dueños de Papel Prensa, es la productora de papel más importante de ese país suramericano, que adquirieron gracias a la ayuda de la dictadura cívico-militar y, según se les acusa, a cambio de silenciar los crímenes cometidos por dicha dictadura. Hoy son los principales opositores y agitadores contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Y sobre este tema tiene mucho que decirnos el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. A quien le damos la bienvenida a nuestro espacio, señor Víctor Hugo. Ellos se venden como prensa libre, defensores de la libertad de expresión e incluso la mayoría de estos diarios están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa, principales críticos de los gobiernos progresistas. ¿Realmente quiénes son y qué defienden?
Es un acto de profundo cinismo el de los medios de comunicación dominantes, como les decimos aquí, de América Latina, con prolongación hacia los Estados Unidos, y también con alguna participación particularmente de los diarios de España, de los medios en general. Son la Sociedad Interamericana de Prensa los dueños de las emisoras y naturalmente tienen una gran participación en ese entramado neoliberal que durante siglos ha dominado nuestra América Latina hasta convertirla en la región más injusta y más desigual del mundo. Señor Víctor Hugo, ¿y por qué unos gobiernos siempre están en tapa, en titulares, y de otros ni siquiera se habla? ¿Cuál es el criterio que ellos utilizan para seleccionar de cuál gobierno se habla y de cuál no? Es todo un plan. Ellos, a través de estigmatizaciones de determinados países, inciden en los propios. En la Argentina se llegó al extremo de que el diario más importante, el diario Clarín, publicó que el asesinato de Nisman, como ellos dicen, para quien les habla se trató de un suicidio y no tengo ninguna duda al respecto. Pero como ellos lo querían convertir en un crimen de Estado para sacar ventajas en un año electoral, son capaces de utilizar hasta una muerte en ese sentido, dijeron en el principal diario de la Argentina, de Buenos Aires, en el diario Clarín, que el asesinato de Nisman había sido cometido por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba. Lo único que le faltaba era adjudicar también la presencia de capitales soviéticos de la vieja época. Son capaces de cualquier mentira, no tiene ningún problema la derecha en convivir con la mentira. Por el contrario, el conflicto lo tienen con la verdad. Ahora, la mayoría de estos conglomerados mediáticos tienen importantes alianzas publicitarias con bancos, grupos empresariales e instituciones afines. ¿Cómo afecta esto la credibilidad, la independencia de estos medios? No los afecta demasiado porque la gente no consigue saberlo, porque son ellos mismos los que tienen la voz cantante en cada uno de los países. Los medios españoles que han atacado duramente a los países progresistas de América Latina, todos están referidos a intereses que tenían que ver con Repsol, con la banca, lo cual los hace absolutamente poco creíbles. No hay manera de confiar en la información, en la calidad de información que ellos han dado. Existen libros, Prensa Canalla y tantos otros que hablan muy concreta y claramente de cómo han sido esas participaciones. Muchísimas gracias por su valioso aporte, señor Víctor Hugo. Y ya vimos quiénes son y qué dicen estos medios. Ahora, con nuestro compañero Javier Rodríguez Carrasco, analizaremos por qué el ataque contra los medios de comunicación que se alzan contra esa hegemonía comunicacional y cómo se ha agudizado ese ataque luego de importantes coberturas hechas por estos medios, como el caso de Telesur durante el golpe de Estado de Honduras en el año 2009, el derrocamiento de Gaddafi en el año 2011 o en el caso de RT con la cobertura al golpe de Estado en Ucrania en 2014 y su posterior crisis humanitaria. Bueno, sin duda que la crisis de Ucrania ha marcado un antes y un después a la hora de valorar a RT por parte de las autoridades occidentales. Me estoy refiriendo a Europa, al Reino Unido, a Estados Unidos, entre otros. Sus dirigentes, así como diversos medios de comunicación, han mostrado su cara más reacia a que se enseñe al mundo un punto de vista diferente al que se vende desde sus posiciones. Esta tensión que se ha creado en torno a nosotros se denota y mucho, por ejemplo, en las ruedas de prensa de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde cada vez que nuestros corresponsales o nuestros enviados a ese lugar, bueno, pues realizan alguna pregunta, ponen en muchos aprietos a los portavoces que en numerosas ocasiones son incapaces de responder de forma convincente e incluso a veces se nos intenta cortar de forma rotunda porque molestamos. Y es que las informaciones que difundimos a través de nuestros diferentes canales incomodan demasiado a Occidente y a Washington en concreto y chocan con vehemencia contra la, entre comillas, verdad que intentan, bueno, con la que intentan adoctrinar desde la Casa Blanca o Londres a todo el mundo a través de medios como CNN, Fox, BBC y diferentes grupos mediáticos de prensa o Internet. En este punto, un hecho destaca sobremanera, y es que la Junta de Gobernadores de Transmisiones de Estados Unidos, por sus siglas en inglés BBG, y que es la agencia encargada de supervisar
todas las transmisiones de radio y televisión no militares del gobierno federal, comparó esta casa RT con la amenaza del Estado Islámico en el pasado mes de enero. Pero han ido mucho más allá. Lo vemos en esta gráfica que dice textualmente: nos estamos enfrentando a ciertos desafíos de entidades como RT, que está empujando un punto de vista, al Estado Islámico además en Oriente Próximo y a grupos como Boko Haram. Estoy, dice literalmente, firmemente convencido de que nuestra agencia tiene un papel para desempeñar y hacer frente a esos desafíos. Lo decía cuando era director ejecutivo entre enero y marzo de 2015 en una entrevista a The New York Times. Por supuesto, la dirección de nuestro canal pidió explicaciones al respecto, no solo a la agencia, sino también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Embajada norteamericana en Rusia. Y para analizar este tipo de afirmaciones y el por qué parece que nuestro punto de vista incomoda tanto a Washington, vamos a entrevistar ahora al politólogo estadounidense y al que fuera asesor del presidente norteamericano, Ronald Reagan. Hablamos de Paul Craig Roberts. Señor Roberts, ¿cree usted que para Estados Unidos y para Occidente es una prioridad manejar los medios de comunicación y dar su visión del mundo? Washington está acostumbrado a controlar los medios norteamericanos televisivos y utiliza a la CIA para controlar a los medios británicos y europeos. Probablemente usted conoce el libro realizado por un redactor de un periódico alemán. Dice que antes publicaba bajo su nombre los artículos que le entregaba la CIA. Él señalaba que eso es algo normal en Europa y que no hay ni un solo redactor en el continente que no dependa de la CIA. Cadenas como Telesur y RT son el objetivo de Estados Unidos y de Occidente porque no están en el mainstream. ¿Hasta dónde llega su límite? Ustedes conocen que últimamente las autoridades de Estados Unidos comparan a RT con organizaciones terroristas. Lo que hacen las autoridades norteamericanas es transmitir a RT que no quieren que el canal ruso informe sobre los asuntos que ellos no quieren que sean publicados y además no quieren que se diga la verdad. Washington intenta controlar toda la información, incluso la que viene de RT. Señor Roberts, estoy seguro de que nuestros compañeros de Caracas quieren realizarle también alguna pregunta. Así es, Javier, muchísimas gracias. Señor Craig, ¿qué tan importante es esta guerra mediática, como la califica Estados Unidos, para conseguir objetivos geoestratégicos? Yes, that's what the United States does. You see, Estados Unidos usa los medios para demonizar países y a los líderes de estos estados e intenta crear coaliciones contra ellos, fuerzas militares, bombardeos o atacan. Miren lo que ha pasado con Gaddafi, Saddam Hussein o Al-Assad en Siria. Así que cuando vean que Washington está demonizando un país, debe ser para advertir un ataque militar o al menos una fuerte embestida económica, pero más que nada en el plano militar. Así que podemos concluir que Washington es extremadamente determinante en controlar toda la información de cada evento. Recuerdo, por ejemplo, el avión malasio que fue derribado en Ucrania. Constantemente culpan a Rusia y lo siguen haciendo. Estados Unidos no permitirá publicar los resultados de la investigación. O sea que el desenlace no tiene nada que ver con las mentiras de Washington. Por eso, simplemente impide que eso esté publicado y continúan señalando lo mismo. Señor Craig, muchísimas gracias por su reflexión. Javier, volvemos contigo. Como se comprueba, RT parece estar en el punto de mira de muchos agentes que tratan de boicotear el trabajo de esta cadena, que tiene un punto de vista diferente al que se trata de imponer desde Occidente. Como muestra, un botón o un par de ellos, si nos permiten. El programa Daily Politics de BBC se disculpó en directo con RT y desmintió ciertos falsos rumores y datos sobre el trabajo de la corresponsal Anastasia Churkina, de quien se dijo que había entrevistado en directo a su padre, Vitaly Churkin, quien es el representante de Rusia ante la ONU. Escuchamos. Anastasia Churkina, ¿saben quién es? Ella trabaja en los informativos de RT. ¿Y su padre es? Embajador ruso. En la ONU. ¿Y qué hizo ella? Ella entrevistó a su padre en directo. Pero la conversación no quedó ahí y subió de tono. Acusaban a esta cadena de lo siguiente. Le digo una cosa, ¿ve usted Russia Today? Tengo que confesar que no. Yo lo he visto, incluso me ha gustado. Venga a nuestro programa. Oh, es uno más de los espectadores. Me ha gustado porque es propaganda total del Kremlin, pero eso por sí mismo es útil. ¿Y por qué es propaganda total del Kremlin?
porque es un buen modo de saber en qué piensa Putin y qué metas persigue su política exterior. Esta serie de acusaciones y de acciones son contrarrestadas por ustedes, por la audiencia, que cada vez va más en aumento, tanto para Telesur como para RT, y también por voces que claman por la pluralidad informativa que ofrecen nuestras cadenas. El megáfono propagandístico, que es el canal RT apadrinado por el gobierno, ha sido desplegado para promover la fantasía del presidente Putin sobre lo que está pasando en la realidad. Estamos en medio de una guerra informativa y la estamos perdiendo. RT es una trinchera de la verdad. No nos podemos permitir estar menos comunicados que nuestros enemigos. Pese a esta clase de tergiversaciones o mentiras, hay que continuar dando los micrófonos a los pueblos del mundo. Nos ven como una amenaza, un carácter belicista que parece que está claro que quieren imprimir desde Occidente, aunque al menos desde aquí sí que les podemos decir, compañeros, eso de que informar no es matar. Vuestro turno. Muchísimas gracias, Javier, por tu importante aporte. Y siguiendo técnicas de manipulación mediática, varias de estas corporaciones han promovido y justificado las peores masacres y guerras que ha vivido la humanidad. Por ejemplo, en 1994, en Ruanda, el grupo de radio y televisión Mil Colinas llamaba a sus seguidores a exterminar a los Tutsi, la etnia minoritaria de ese país. Su llamado provocó el exterminio de, escuche bien, 800.000 personas de dicha etnia. En 2004, la Corte Penal Internacional condenó a cadena perpetua a 3 directivos del grupo Radio y Televisión Mil Colinas por genocidio, incitación pública a cometerlo y crímenes contra la humanidad en las modalidades de persecución y exterminio. En la sentencia, los jueces apuntan que los directivos de estos medios no respetaron la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus lectores y audiencias. Igualmente puntualizaron que fueron estos medios los que prepararon el terreno para el genocidio. Como les dijimos, hoy los responsables están presos y condenados a cadena perpetua, pero su odio exterminó a casi toda una etnia. Pero al parecer no aprendieron con lo ocurrido en la Guerra de los Lagos. En 2001, los medios repitieron sin verificar la versión de la Casa Blanca. Aseguraron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había que acabar con ese presunto peligro. 14 años después, todo el mundo sabe que fue mentira, que el gobierno de Estados Unidos mintió para justificar una invasión. Pero ahí queda un país destruido, en ruinas, con millones de muertos y grupos terroristas que proliferan por el propio financiamiento del gobierno estadounidense y con sus reservas de petróleo controladas por transnacionales estadounidenses y europeas. Otro caso se vivió en la propia Venezuela, fue en abril del año 2002. En ese momento, las empresas de comunicación protagonizaron el primer golpe mediático del país y el segundo en el continente, luego del perpetrado contra el presidente Allende en Chile. En esa oportunidad, los medios convocaron una marcha opositora que ya desde un inicio estaba planificada para que se desviara hacia el Palacio de Gobierno, como lo demuestra la primera página del diario El Nacional. Instalaron sus cámaras donde francotiradores asesinarían a manifestantes opositores. Dijeron que fueron los chavistas, cuando luego se evidenció que ellos no provocaron estas muertes porque los seguidores chavistas que dispararon, como se evidencia en estas imágenes, no lo hicieron contra la marcha opositora, que estaban a varios kilómetros de distancia, sino contra la entonces Policía Metropolitana que disparaba contra ellos porque formaban parte del golpe de Estado. Y así dijeron que Chávez masacró una marcha opositora y justificaron un golpe de Estado. Horas más tarde, ellos mismos confesaron quiénes fueron sus verdaderos aliados. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudad no vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen,
gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. No puede aceptarse que menos de una decena de emporios, principalmente norteamericanos, 4 o 5 de 7 u 8, determinen lo que se lee, ve o escucha en el planeta. Cuando las élites latinoamericanas afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras. Cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la información y la propia comunicación social están en manos de negocios privados con fines de lucro. Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más grave. Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Venezuela recuerda 13 años, un día como hoy, del golpe de Estado, dirigido, patrocinado y financiado por el gobierno de George W. Bush, contra el comandante Hugo Chávez. Hicieron lo mismo que ahora hacen contra mí, una campaña mundial, todas las televisoras, CNN mintiendo, una campaña mundial, todos los diarios en su portada, en Buenos Aires, en San Salvador, diciendo Chávez es un dictador, Chávez mató a su pueblo para justificar el derrocamiento y asesinato. La realidad ha demostrado que a toda agresión militar le antecede un bombardeo mediático y que sin la mayor vergüenza venden la guerra. Muestran en vivo y directo las peores masacres y delitos cometidos, como el asesinato de presidentes sin siquiera ser juzgado, como hicieron con Saddam Hussein y Gaddafi, y nunca se ve la condena a esas barbaries. Además, asumen la función de partidos políticos ya deslegitimados, capaces de tergiversar, descontextualizar, manipular, incluso mentir, violando los elementales códigos éticos del periodismo para defender los intereses del gran capital y atacar a gobiernos legítimamente constituidos. Como diría el destacado escritor uruguayo Eduardo Galeano, nunca antes tantos fuimos engañados por tan pocos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad.